Bueno, muchísimas gracias. Esta es la realidad, triste realidad que vivimos, no solamente en el Medio Oriente, sino en todo este universo realmente. Bueno, buenas tardes, compañeros y queridas compañeras presentes. Yo quiero empezar repitiendo nuestras felicitaciones a nuestros colegas en Telesur por su 20 aniversario. Y muchos colegas y participantes en este cuarto coloquio Patria me han solicitado presentar algo así como un informe político general sobre la situación en Medio Oriente y las lecciones, hablar de las lecciones políticas y mediáticas del genocidio palestino, propaganda, silenciamiento y resistencia informativa, desde la terminología hasta la narrativa como tal. Para comenzar, creo que sería sensato analizar el peso de Estados Unidos en sus relaciones con Rusia hoy en día. Un pequeño detalle que me llamó la atención ayer en las últimas horas de la llamada que hubo entre Trump y el presidente ruso Putin. Los dos mandatarios analizaron la posibilidad de mejorar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, incluidos importantes acuerdos económicos y estabilidad geopolítica una vez alcanzada la paz. Este detalle creo que podría cambiarlo todo, especialmente para el futuro de los europeos. Esta discusión podría llevar al levantamiento de las sanciones estadounidenses impuestas a Rusia, lo que colocaría a los europeos ante una trágica crisis económica y financiera. Estados Unidos había decidido destruir la influencia de Rusia en el mundo. Y sin embargo, vemos hoy que la medida más importante que toma Trump fue la decisión de cerrar el conflicto con Rusia en sus propios términos. ¿Cómo? Pues humillando precisamente a los europeos y destruyendo al aliado ucraniano. Porque así fríamente nadie en Estados Unidos estaría dispuesto a normalizar sus relaciones con Rusia por amor a la paz o por amor al arte. Todos sabemos que el competidor militar de Estados Unidos es Rusia y su competidor económico es China. En el tema militar, Trump cede prácticamente el poder a Rusia. Cuidado que no molesten hoy a Putin. Sin embargo, se vuelca a demostrar su poderío y soberbia y prepotencia sobre los europeos y sobre Ucrania. Así podemos ver y medir el alcance de la influencia estadounidense, sin olvidar lo que ha hecho con Canadá, con México, con Panamá, etc. Ellos perdieron la guerra en Ucrania, así que trajeron a Trump para encubrir esta gran derrota. ¿Cómo? Pues atacando a México, Canadá, Panamá, etc., pero el criterio generalizado es que Estados Unidos ha comenzado a darse cuenta de que ha perdido muchos elementos de su fuerza y va a compartir Europa con Rusia. Trump dijo públicamente que habló con Zelensky sobre las tierras ucranianas que podrían permanecer con Rusia. Estados Unidos quiere quedarse con Europa occidental para venderle gas y petróleo. Y Europa del Este volvería a la influencia rusa. Esta es la división que se arrojó posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Y nuestra Palestina está resistiendo frente a todos esos cambios y embates. Palestina es nuestra causa central y seguirá siendo. Vamos a definir la guerra desatada contra Palestina y el Líbano, pues se trata de una guerra colonial e Israel es parte integral de los intereses de Occidente, Estados Unidos y Europa. 2, es una guerra estadounidense que se realiza a través de Israel. Estados Unidos quiere lograr un Oriente Medio que lo edifique sobre las ruinas de los estados árabes
que se formaron por los acuerdos de Sykes-Picot y rediseñar la región de una manera que justifique y dé pie al judaísmo extremista racista del Estado de Israel. 3. Ya es hora de entender de una vez ya que no existe un Estado palestino en el territorio de Palestina en el diccionario o la mente sionista y estadounidense. Y los palestinos no tienen más opciones que la muerte, exterminados, humillados o desplazados. Netanyahu lo dijo claro, o muertos o desplazados a territorios de Arabia Saudita, Egipto, Jordania, donde les dé la gana, pero fuera de su tierra. 4. Ya es hora de entender de una vez ya que la solución de dos estados, a pesar de su realismo político, no tiene perspectivas de éxito, ninguna, porque contradice la naturaleza expansionista, colonial y racista de Israel y entra en conflicto con el sueño de la extrema derecha religiosa de establecer el gran Israel desde el Éufrates hasta el Nilo. 5. Ya es hora de entender de una vez ya que la resistencia es el método más eficaz y el camino más cercano a la victoria y el fin de la ocupación. Y que la insistencia de Netanyahu y de Estados Unidos en eliminar a la resistencia palestina y a la resistencia del Líbano como terroristas, entre comillas, es un título engañoso y lo que busca es eliminar la causa palestina. Ya es hora de entender de una vez ya que los reveses de la confrontación al proyecto sionista estadounidense reside en la posición de los gobiernos y regímenes árabes que plantean la solución de los dos estados sin hacer nada para lograrlo o imponerlo, debido a la profunda dependencia y amplio sometimiento a la política estadounidense y al papel funcional de Estados Unidos y Europa, Reino Unido, Alemania, Francia, etc., y al fracaso árabe en saber exigir la aplicación rigurosa de todas las resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas con la causa palestina. 7. Uno de los resultados directos de esta guerra es el retorno de la causa palestina a ocupar su lugar merecido en la conciencia panárabe e internacional, después de casi había sido olvidada. El 95% de las manifestaciones en el mundo, como fue en Cuba, fueron a favor de Palestina y solo el 5% fueron a favor de Israel. 8. Las negociaciones en Gaza. Netanyahu tiene un grave problema. Si implementa el acuerdo que firmó, su gobierno colapsará. Si no lo implementa, la resistencia no hará su parte del acuerdo y en consecuencia no habrá liberación de prisioneros. En el Líbano, a pesar de toda la grandeza del Sayed Hassan Nasrallah, líder de la resistencia libanesa, el tamaño del Líbano, su población y sus divisiones políticas internas no le permiten desempeñar por sí solo un papel protagónico o medular en la confrontación con Israel. Ni a través de la arena libanesa se pueden cambiar la situación ni las ecuaciones en la región. Hemos visto cómo, después de haberlo intentado y hacer fracasar todos los objetivos políticos de la guerra israelí contra el Líbano, tuvo que reposicionarse según ciertas ecuaciones internas libanesas, pero jamás derrotados mientras resistimos. Las declaraciones del enviado estadounidense ayer sobre el Líbano son una extensión de la guerra sionista contra el Líbano y la región y una continuación de las propuestas de Trump. Las declaraciones de este enviado, se llama Stevie Witkoff, sobre el Líbano y su llamado a desarmar la resistencia y vincular o condicionar la ayuda para la reconstrucción que se destruyó con sus propias armas,
de la guerra sionista contra el Líbano, más bien es una afirmación del papel de la administración estadounidense en esa guerra, así como su papel en la guerra contra Gaza y en los ataques israelíes contra Siria y los acontecimientos extremadamente brutales y sangrientos que los acompañaron, sin mencionar la agresión directa contra Yemen. El enviado estadounidense debe recordar hoy los planes fracasados de su administración a través de su secretario de Estado, el señor George Shultz, a principios de los años 80, para obligar al Estado libanés a ratificar el infame acuerdo del 17 de mayo de 1983 y su colapso, el colapso del acuerdo por la voluntad del pueblo, meses después de su ratificación. Debe comprender que en el Líbano existe un pueblo y existe una resistencia que nunca se ha sometido a los dictados coloniales. Al contrario, las experiencias de los proyectos coloniales con Líbano han fracasado desde el proyecto Johnson a principios de la década de los años 50 hasta el Pacto de Bagdad en 1954, el proyecto de Eisenhower en 1957 y el acuerdo de Philip Habib en 1982, desde el proyecto de Condoleezza Rice en el 2006 hasta la brutal guerra contra Palestina y el Líbano en 2024, estos proyectos solo lograron avivar la discordia y la guerra. Creemos que los libaneses en todos sus sectores han tomado conciencia de los peligros que acechan al Líbano y a todo su pueblo. También instamos a las diversas fuerzas libanesas que promueven la paz civil, la unidad nacional y la protección del Líbano frente a las ambiciones coloniales y que adopten una postura unificada contra estas amenazas. Solo la unidad nos posibilita enfrentar a este pulpo de enemigo. Así lo demostró Cuba siempre. Asimismo, instamos a los países árabes e islámicos y al mundo entero a que se posicionen en apoyo de la unidad, la paz civil, la estabilidad, la independencia y la resistencia del Líbano. La guerra global que ha convertido en su teatro nuestra región desde Palestina hasta el Líbano, Yemen y Siria, llegando a la República Islámica de Irán, no se contentará con estos países, sino que planea atacar a todos los países árabes que influyen en la vida y la estabilidad de la región, lo que también requiere a cambio un movimiento árabe internacional a nivel popular y oficial contra estas políticas que no pueden separarse de las políticas de desplazamiento del pueblo de Gaza de su país, de las que Trump se vio obligado a retirarse ante una posición árabe unificada al respecto. Respecto a la caída del régimen sirio y la situación en Siria, hay varios factores que contribuyeron a la caída del régimen sirio. Primero, Siria ha sido blanco de ataques durante décadas por parte de Estados Unidos, Israel y algunos países de la región por su alianza, como castigándola por su alianza con Irán y su rol de puente de comunicación y contacto entre Irán y la resistencia en Líbano, además de su posición renuente en cuanto a normalizar las relaciones con el ocupante israelí. Siria estuvo y está expuesta a una guerra por parte de decenas de miles de extremistas y takfiríes impulsados por Estados Unidos, Israel y algunos países árabes. Solo uno de esos países árabes, no mencionaré el nombre, pero su mandatario, admitió con mucha jactándose de que su gobierno ha pagado 137.000 millones de dólares para destruir el régimen de Bashar al-Assad, para tener una idea. El bloqueo económico debido a la ley César estadounidense, que es el bloqueo impuesto contra Siria desde hace 13 años, creó una situación económica muy difícil y provocó descontento entre las filas del ejército,
que estaba ya agotado por la guerra. La relación de Bashar al-Assad con algunas monarquías ha ido demasiado lejos a costa de su relación con los que lo han apoyado y lo han empoderado para derrotar al proyecto de ISIS, es decir, ISIS, al-Nusra, Hayat Tahrir Sham y otras organizaciones islámicas extremistas. Todo es lo mismo. Hubo un golpe traicionero del ejército contra Bashar al-Assad, con una negativa a enfrentarse a las organizaciones extremistas en Alepo, Hamá, Homs y Damasco. La posición del ejército sirio, lamentable, ha obstruido los intentos de apoyo de Irán y de la resistencia libanesa y otros que podían haber apoyado también. En todo lo ocurrido están los indicadores de que ya estamos ante inicios del famoso nuevo Medio Oriente y el Gran Israel, que tanto hemos impedido con sangre, fuego y destrucción durante más de 20 años casi, desde la guerra del 2006. Y ese plan que está empujando a la región hacia nuevas guerras, porque siempre habrá resistencia, nunca se bajará la bandera. Pero desde el inicio hemos dicho que en Siria no nos apresuramos a juzgar y era necesario darle tiempo al pueblo sirio. La gente de a pie allá en Siria apuesta a que ese presidente que le agrada a Estados Unidos, quizás con él se levantan las sanciones estadounidenses y se reactive la economía. Y como es enemigo de la resistencia libanesa y de Irán, entonces ellos piensan que Israel ya no los va a bombardear de ahora en adelante. Y que los kurdos, que son amigos de Estados Unidos, así que si se resuelve el problema con los kurdos, entonces los sirios van a obtener gas y petróleo en toda esa región y tendrán electricidad todo el tiempo, que por cierto, Siria lleva más de 20 años sin electricidad, nada del Estado. Y la gente busca cómo resolver su vida como pueden. En el Líbano llevamos exactamente 45 años sin una hora de electricidad por parte del gobierno. Aquí tenemos al embajador libanés que puede dar fe de lo que estoy diciendo. No tenemos electricidad, no tenemos ese servicio y entonces el pueblo busca la forma cómo resolver este problema a lo largo de 45 años. Y que ellos piensan de esta manera la inflación disminuirá y la agresión israelí cesará. Hoy, después de 100 días del nuevo gobierno, la gente común en Siria, de a pie, está convencida que los israelíes no se detendrán ni con amigo ni con enemigo. Y que su objetivo, a pesar de que el presidente sirio interino dijo, no tengo problema con Israel, no quiero la guerra con Israel. Pero Israel le importa 3 bledos, si él quiere o no quiere, porque tiene su propio plan. Entonces, ya están convencidos de que los israelíes no se detendrán y que su objetivo es subyugar a Siria y arrebatarle los altos del Golán y las gobernaciones que quieren anexar a Israel. El comentario importante que corre hoy en los medios sobre las masacres contra civiles, se habla de terroristas. Los terroristas están matando a civiles. Allí no hay dos que discutan eso. Y los medios occidentales no han podido dejar de reconocer que se trata de eso. Y si los estadounidenses no levantan las sanciones, especialmente las relacionadas con las transacciones con Egipto, nadie puede hacer nada más que proporcionar lamentos y analgésicos al pueblo sirio. Hay un país árabe que afirmó que él va a apoyar al pueblo sirio ahora, después de una revolución que ganó, no sé, esa revolución, porque allí no hubo revolución, no hubo confrontación, hubo una entrega de lo más elegante.
Y entonces este país árabe dijo que va a conseguir el equivalente a producir 400 megavatios, mientras que el consumo de Siria es de 6.000 megavatios, lo que supone menos del 6% de sus necesidades diarias. Pero esa noticia corrió el mundo y todo el mundo, pero si los van a ayudar, los van a apoyar. Por tanto, comienza la ilusión a caer. La situación en Siria ha pasado de ser una guerra terrorista generalizada y controlada a una guerra interna pero fuera de control. La lealtad del presidente actual, por ejemplo, es con Turquía y Qatar, con tendencia de la hermandad musulmana, y esto no será aceptado por Arabia Saudita y por Egipto, porque tienen sus propios conflictos y diferencias internas. Siria es muy importante para el Líbano, tanto que decimos que si Siria está amenazada hoy en ser dividida, pues entonces el Líbano estaría amenazado de extinción. Las cosas están empezando a moverse. El brío de esta autoridad actual que obtuvo a nivel de gobiernos árabes y a nivel regional e internacional ha comenzado a desvanecerse y ahora se están realizando intentos para establecer el hecho consumado. Lo único que podría salvar al pueblo sirio es aferrarse a la bandera de ser un pueblo en resistencia contra Israel y que salvaguarde su unidad nacional. En Yemen, Trump quería demostrar lo que Biden no hizo, lo que él puede hacer y que Biden ha fracasado y no puede y no sabe cómo hacerlo. Él sí lo sabe. Y que él paralizaría la mano de los yemenitas que amenazan la navegación en el Mar Rojo, etc. Trajo portaaviones, acorazados, etc. Pero frente a Yemen es diferente la situación. Yemen es una potencia hoy en la región, no tiene miedo después de tantos años de guerra que han probado de todo con los yemenitas. Esa guerra desatada con aviones y bombas estadounidenses. No creo que nadie en Estados Unidos crea que puede ganar esta guerra. Yemen dice que no dejará de atacar a los barcos en el Mar Rojo hasta que cese la guerra a Gaza y llegue la ayuda al pueblo de Gaza. Es lo único que pone Yemen como condición. Paren la guerra, paren el genocidio. Dejen entrarle el pan al pueblo de Gaza. Nosotros vamos a parar inmediatamente. No quieren parar la guerra. Y lo único que puede hacer Yemen para ayudar a los pobres gazatíes es eso. La batalla decisiva que decidirá el destino del acuerdo de Gaza, esto es muy importante para mí, es la batalla de Yemen. Yemen está consciente de ello, consciente del papel que juega ese eslabón que todavía no se ha estudiado bien. Y por lo tanto ha entrado en la contienda para ajustar, o sea, la batalla esa, y ha entrado en esa batalla para ajustar un poco la balanza negociadora y para afirmar que el precio de vacilar en cuanto a la implementación del acuerdo será exponer a la entidad israelí a mayores repercusiones y consecuencias. Estados Unidos, como siempre, entró para compensar ese equilibrio a favor de Israel, es decir, para mejorar los términos de las negociaciones de Israel frente a los israelíes. Mira cuánto poderío se utiliza frente a la resistencia de un pueblo cuando decide resistir. O sea, no han dejado nada, ni armas, ni barcos acorazados, etcétera. Todos estamos llamados a apoyar a Yemen frente a la agresión sionista estadounidense. Si el presidente estadounidense Trump, que dice realmente que quiere la paz y parar las guerras, hubiera querido poner fin de verdad a la participación de su país en las guerras, no habría lanzado una guerra ahora contra Yemen, matando e hiriendo a cientos de yemenitas, en su mayoría niños y mujeres. Si Trump realmente hubiera querido poner fin al bloqueo yemenita contra barcos israelíes en el Mar Rojo, Bab el-Mandab, el Mar Arábigo, el Golfo de Adén, habría presionado a Tel Aviv tan fácil para que pusiera fin a su inhumano bloqueo de Gaza e implementar los términos del acuerdo del alto al fuego que han firmado, del cual Washington fue un patrocinador clave junto al Cairo y Doha. No, eso no lo hacen.
Pero parece que esta agresión planeada durante semanas, según admiten las propias fuentes estadounidenses, tiene otros objetivos, entre ellos la destrucción de Yemen, que ha enseñado al mundo cómo adherirse a los lazos de la hermandad árabe e incluso cómo un pueblo con recursos tan limitados, agotado por las guerras, puede desafiar a grandes imperios apoyando a un pueblo hermano que está siendo sometido a un genocidio en medio de un silencio, la complicidad y la terrible impotencia que muchos sentimos. Washington, con su actual administración y su estado profundo, establishment, es muy consciente de que si un pequeño país como este, como Yemen, con gran potencial, pero con gran fuerza de voluntad, como Yemen, saliera de la ecuación, muchas cosas cambiarían en la región e incluso en el mundo. Especialmente ahora que viendo cómo la voluntad de los pueblos prevalece sobre el equilibrio del poder. Las fuerzas árabes, junto con todos los pueblos árabes del mundo, y en primer lugar, el pueblo yemenita, debe unirse en defensa de Gaza y de Yemen, trascendiendo todas las disputas y conflictos secundarios, apoyando a un pueblo con tantos recursos limitados, decidido a vencer o a morir. Los árabes y los musulmanes nunca olvidarán cómo el pueblo yemenita se levantó con manifestaciones y marchas millonarias, sus fuerzas armadas y sus drones y misiles balísticos, y sus nobles y bravos combatientes, en nombre de toda la nación árabe, defendiendo a Gaza. Por lo tanto, era natural que las organizaciones palestinas fueran los primeros en condenar esta agresión estadounidense contra Yemen y afirmar la unidad de la nación y sus fuerzas de resistencia con Yemen y sus dirigentes hasta que se detenga esta renovada agresión contra un pueblo arraigado en la resistencia al enemigo. Sobre la propaganda dirigida y las políticas de censura, Estados Unidos, Israel, Europa y algunos canales árabes y libaneses, lamentablemente, cuentan con un enorme ejército de medios israelíes que apoyan sus narrativas. Estados Unidos diseña un proyecto, lo comercializa y lo repite y lo repite y lo repite, aunque sea a base de mentiras y calumnias puras, para crear un matiz de opinión pública, una opinión pública a su alrededor y engañar para encubrir las guerras y los crímenes cometidos por sus propias fuerzas militares. La destrucción de Irak se llevó a cabo con la mentira de que Irak poseía armas de destrucción masiva. Pero todo el mundo se olvida de eso y vuelven otra vez a repetir las mentiras. Se ha escrito y hablado muchísimo sobre Gilad Shalit. ¿Quién no ha escuchado hablar de Gilad Shalit? Quien fue capturado por la resistencia palestina, mientras que los 15.000 prisioneros palestinos, como resultado de su propia lucha y resistencia en defensa de su tierra, por la liberación de su patria, ni siquiera son mencionados. El caso de George Brahim Abdallah, un libanés, que no mató a nadie, y fue acusado de intentar matar a un sionista, ha sido condenado a 30 años de prisión. Cumplió la condena y ahora lo mantuvieron 12 años más que los 30 años por orden e insistencia de Estados Unidos sobre Francia. No quiere Estados Unidos y Francia la libertad, y la independencia, y la dignidad y todo eso, le hace caso a Estados Unidos y no libera al hombre que cumplió su condena. Los medios estadounidenses afiliados al ámbito político defienden a Netanyahu y a Gallant y no encuentran razón de juzgarlos, aunque han matado a 60.000 personas, incluidos 20.000 niños en Gaza. No pasó nada. Muy fácil eso, número.
Una de las lecciones de esta devastadora guerra es que los medios de comunicación hegemónicos, en particular los audiovisuales, son simplemente un arma de propaganda a favor de Israel y sus aliados y herramientas para intimidar al enemigo que somos nosotros e incitar a las bases populares a que se distancien de los que luchan, a que abandonen la lucha para vivir en paz. Ellos solo bombardean a los que apoyan a los combatientes. Si dejas de hacerlo, no te vamos a bombardear, le dicen. Es decir, una herramienta para matar, liquidar y destruir. Y después de estas últimas guerras nos dimos cuenta que aún no somos plenamente conscientes de la capacidad tecnológica inmensa del enemigo, de cómo explota todos los medios visuales con fines militares. Por ejemplo, en el Líbano, la necesidad de cautela aumenta en ausencia de una política mediática nacional unificada. Y en vista de la debilidad del frente mediático, que apoya a la resistencia salvo algunas excepciones, por varias razones, hay una campaña sin precedente para desmantelar todos los medios de comunicación que apoyan a la resistencia. Sean pocos o más, no importa, mediante ataques cibernéticos y hacking. Ese es el pan de todos los días, combatir los intentos de hacking de nuestras plataformas, etcétera. Destruyendo incluso nuestras sedes y asesinando a nuestros colegas corresponsales en el terreno de sus coberturas y en sus residencias. En cambio, los medios de comunicación compiten por adoptar la narrativa israelí e estadounidense. Adrede o sin saber, en ambos casos es muy triste. La campaña global por Palestina ha tomado conciencia de este hecho, realmente, y hubo grandes pasos en la última etapa. Somos nosotros, como medios de comunicación en nuestros países, del lado de allá, somos abandonados por nuestros gobiernos. Hay ministerios de información que no adoptan una estrategia de guerra mediática nacional. Entonces el pueblo a veces, para saber por dónde vienen las bombas, el bombardeo, tienen que ir a leer qué dice el portavoz del ejército israelí, Avichai Adrai, dice, nos vamos a bombardear hoy tal lugar, por ejemplo, tal reparto, y la gente empieza a cambiar de lugar y a correr de un lugar a otro, y muchas veces dan mal a la hora y alcanzan a la gente antes de haber salido. Esta falta llevó a muchos ciudadanos a seguir directamente los tweets del portavoz del ejército israelí. Bueno, quejarse de los medios hegemónicos no es suficiente. Se trata de convertirnos en medios de comunicación para estado de emergencia. Es más, para estado de guerra, aunque no haya guerra. Nuestros medios tienen que estar preparados y tienen que trabajar, como se dice, practicar todos los días el periodismo bajo estado de guerra, que es no dejar una noticia sin comentarla, sin desmontarla, sin trabajarla como si las bombas estuvieran cayendo. Y hay que luchar contra las divisiones internas políticas. Esas divisiones que empiezan a la ligera. Comentario por aquí, comentario por allá, crítica aquí y crítica allá. Eso no se trata de libertad de expresión. Tenemos un enemigo que aprovecha cualquier frase, cualquier opinión, cualquier que se diga y que es equivalente a división interna, a problemas internos. Eso hay que eliminarlo. Hay que saber en nuestra narrativa cómo enseñarle a ese enemigo de que somos un solo corazón, somos un solo brazo. La prioridad, por tanto,
Sí, no, esto es importantísimo, no puedo dejar de decirlo. Pensaba resumir, pero esto quiero decir que nos comen la cabeza con las expresiones, libertad de expresión. Hay que tener libertad de expresión. Claro que somos los mártires de la libertad de expresión. Estamos pagando sangre por la libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión, cuando es pagada, financiada por el enemigo nuestro, ¿qué significa? Es una libertad de... ¿Cómo pueden mezclar el término libertad con el término de financiamiento de un país enemigo que nos bloquea, que nos bombardea, que nos manda armas, que nos manda planes? Eso no es libertad de expresión. Y por experiencia bien dura lo decimos. La prioridad, por tanto, consiste en inculcar una cultura mediática entre las fuerzas sociales implicadas en la resistencia popular. Esta cultura implica un conjunto de prácticas operativas y construir una base que nos permita contrarrestar las campañas mediáticas a gran escala. Se precisa un cambio en la mentalidad a la hora de abordar cualquier material mediático. El celular inteligente se ha vuelto más cercano a las personas que la vena yugular. La cultura visual y la comunicación electrónica se han convertido en un modus vivendi. En el contexto mediático, pero ojo, hay nuevas generaciones que han sido criadas por medios mercenarios. Tenemos doble lucha, con el enemigo y con nuestras futuras generaciones. Enseñarle por dónde va el camino y qué es la verdad. Hablar su propio lenguaje y tratar de alarlos a nuestra palestra. Sobre la resistencia mediática y el papel de los medios como frentes claves en la guerra y sus consecuencias, nosotros, todos nuestros medios, resisten frente a la política agresiva, la escasez de recursos y el bloqueo, y aún así estamos enfrascados en la batalla de ideas, en resistencia frente a la avalancha del periodismo cursi y de morbo, y están presentes en todo terreno. Telesur, nuestra estrella en este continente, y mucho antes, Prensa Latina, Cuba Debate. Hay otros como el canal Almayadina, ya tan lejos detrás de los mares y los océanos. Ha sido un ejemplo también de resistencia en la guerra como en la paz. Ha ofrecido mártires en ese campo y no se avergüenza de su parcialidad para con la causa palestina, para con las revoluciones legítimas de los pueblos del mundo. Todas las causas árabes legítimas y todas las causas de los pueblos en libertad y dignidad, sin mentir ni engañar. Vale la pena luchar porque tenemos patria. Este es un espacio en el que nos encontramos todos también para luchar, escucharnos, sensibilizarnos unos con los otros en nuestras causas. Gracias, patria. Gracias, Cuba, por sentir suyo el dolor de mi pueblo. Hasta luego, queridos, eternamente con Cuba y con patria, la patria de Martí, la patria de Fidel, la patria de Raúl y de Díaz-Canel. Muchísimas gracias. Gracias.